Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, vamos a hablar sobre la situación de Haití. En los últimos meses, pues nuestro país vecino se ha tornado aún más peligroso que en los últimos años, que es mucho decir. Las escenas que hemos visto, la verdad es que ponen los pelos de punto a cualquiera. Estas escenas van desde personas disparándose unas a otras, mientras otros incluso queman personas vivas. Eso parece mentira. O sacan armas blancas para agredirse. Sin dudas, lo que he visto en los reportajes parecen imágenes de una película de violencia. La situación ha empeorado en Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. El país se encuentra sumido en una crisis múltiple y los ciudadanos rechazan a Ariel Henry, el primer ministro de facto, por no cumplir su promesa de convocar a elecciones. Los haitianos reclaman además contra la violencia de las pandillas y también contra el actual gobierno, como dije, por lo dicho. Y él lo consideran ilegítimo. Incluso se ha dicho, pues, que su esposa, señores, se investiga como partícipe en este crimen. De hecho, ha habido muchísimas nuevas noticias en esta última semana. Y mientras tanto, los medios de comunicación dominicanos señalaron la semana pasada de que cada día nuestro país gasta más del presupuesto destinado al país en la atención de los inmigrantes haitianos en salud y en educación. Acción, amigos, que es muy buena en su esencia, pero nos perjudica porque nuestro presupuesto es limitado y no alcanza para los dominicanos. Entonces, nosotros no podemos. En los hospitales, las cifras promedio indican que el 35% de las madres que dan a luz son haitianas, lo que indica, amigos, que, qué sé yo, en 1 o 2 décadas, pues podrían igualar a la población dominicana. Esto sin mencionar que en las provincias que colindan en la frontera, la proporción es sobre el 80%. Y todavía más preocupante en la posible penetración, es la posible penetración, señores, de las bandas armadas. ¿Ustedes se imaginan que nosotros heredemos esa violencia? Que se nos, por ósmosis. Bueno, pero para hablar sobre estos temas, nos acompaña hoy el escritor Manuel Núñez, quien es especialista por sus investigaciones en el tema en Haití. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos para analizar este tema tan interesante. A mí me gustaría, antes de comenzar el conversatorio, pedirle a los amigos un trozo pequeño de un videíto de cómo está la situación en Haití. Adelante, señor director. Puerto Príncipe, capital de Haití. La muerte acecha en cada esquina. Un intento de secuestro ha acabado en matanza, después de que el coche de los secuestradores se estropease justo al lado de una comisaría. Je vous explique que ce matin, on a eu un cas d'enlèvement à Publin. Donc, si tu as alerté, la police a pris toutes les dispositions. Et bien, heureusement, on a récupéré la personne kidnappée et les bandits ont été stoppés. C'est donc à un tir de la police qu'elle peut arrêter ce kidnappeur. Oui. Los 7 secuestradores que huyeron a pie han muerto en plena calle. Los secuestros han aumentado mucho en Haití. Hay 2 secuestros al día de media. Los métodos se están profesionalizando. Los miembros de la banda de Caporal Tilapli se disfrazaron de policías para despistar. On ne peut pas circuler librement, puisque avec le kidnapping, on a peur de sortir.
Mais le kidnapping n'est pas seulement dans la rue, puisque on peut rentrer chez toi et on t'enlève. Haití no ha celebrado elecciones desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el verano de 2021. Un primer ministro gobierna sin legitimidad real en un país en el que mandan las bandas. Bueno, amigos, quise poner este trozo de este reportaje porque yo creo que da una idea muy cercana a lo que está pasando en Haití. Fíjate, Manuel, cómo los muertos están en la calle. Sí, Los exactamente. secuestradores siguen. Esto es que parece increíble, es la ley de la selva. Bueno, es la desaparición de un Estado. El Estado haitiano desapareció tras la muerte, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en el 2021. El país no tiene desde hace tiempo control del espacio marítimo, o sea que las lanchas de narcotráfico entran libremente, tienen allí sus santuarios, no hay control del espacio aéreo, igualmente las avionetas del crimen organizado entran allí y actúan de manera muy libremente en combinación, en comandita con los delincuentes haitianos que están establecidos allí. No hay control del espacio terrestre, es decir, como explicaba una de las personas, te pueden secuestrar en la calle, o te pueden secuestrar en tu casa, porque las bandas tienen varios métodos de supervivencia. Uno de ellos es el secuestro, el pago de peajes para ir de un punto a otro, un impuesto a la circulación. Igualmente está el hecho de que la venta de estupefacientes, el narcotráfico, la venta de armas, los asesinatos a sueldo, es decir, no hay ningún orden porque además no hay una estructura de justicia que pueda contrarrestar y perseguir el crimen, no hay una estructura de sanción social porque el país vive completamente en el caos, no hay ningún servicio que funcione, hay más de 1000 escuelas cerradas, no hay, el servicio sanitario es muy deficiente. De hecho, en los tiempos anteriores, la sanidad pública solo atañía a un 10 o a un 12% de la población, igualmente el servicio educativo, no hay seguridad. Entonces, en ese ambiente de que no hay un polo de autoridad, de que todo está en manga por hombro, pues evidentemente los riesgos se proyectan hacia el entorno. Todo el mundo, las islas del Caribe, en primer lugar, han cerrado las puertas a la marejada de gente que huye de Haití. Lo hicieron las islas holandesas, de Curazao, Aruba y Bonaire, las Antillas francesas, también lo hicieron Jamaica. Cuba tiene un programa de repatriación de haitianos, las Bahamas tienen otro programa de repatriación de haitianos, Estados Unidos tiene tropas surtas en el mar para evitar que los Boat People salgan hacia las costas de Miami, y el país que está con mayores riesgos, con mayores peligros, es la República Dominicana, que tiene con Haití una frontera terrestre de 391 kilómetros de longitud y que ya tiene una inmigración, la más importante fuera de Haití, en la República Dominicana, lo cual evidentemente nos expone a riesgos permanentes, porque los riesgos son que Haití pueda exportar ese caos hacia la República Dominicana
país que vive del turismo y que tiene en los 4 enclaves turísticos más importantes del Caribe una enorme población haitiana que se ha ido asentando en las cercanías de esos polos turísticos, como ocurre, por ejemplo, en el polo del este con Verón, en el polo de Puerto Plata igualmente, en el polo de Samaná. Es decir, en todos los polos la población haitiana comienza a infiltrarse. Esto sin hablar de los polos, de esos grupos en la frontera, que son provincias que la mayoría son haitianos. Bueno, en la frontera hay mucha penetración, pero hay más gente en Higüey, porque ellos prefieren irse. Claro, donde hay polos de trabajo. Y dentro del país. O sea, saben que la frontera están todavía muy cercanos a Haití y pueden ser repatriados muy fácilmente. O sea, que ellos se adentran al territorio nacional. En la frontera hay poblaciones que se han asentado, sobre todo porque estamos hablando de dos sensaciones distintas entre un lado y el otro. En el lado haitiano, tú tienes Puerto Príncipe, una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes, el departamento central, que tiene casi 1 millón de habitantes, 900,000 y tantos, el Cabo Haitiano, que está más o menos lo mismo. O sea que en el radio próximo a la República Dominicana, porque Puerto Príncipe está a 50 kilómetros de Jimaní, en línea recta, en el radio próximo a la República Dominicana, tú tienes 3 millones y pico de personas que están pululando en derredor de la línea fronteriza dominicana. Y del lado dominicano tienes 5 provincias, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, que las 5 provincias suman 290,000 habitantes, con lo cual tienen 2 sensaciones. Por un lado, la sensación de vacío que hay en la República Dominicana y la sensación de lleno y saturación que hay en Haití. Y entonces hay una presión demográfica tratando de esa población de conquistar, como de hecho ya se produjo en el pasado, porque nosotros teníamos 56,000 kilómetros cuadrados heredados del Tratado de Aranjuez de 1777. Es decir, un tratado prenacional, preestatal, antes de que ambos países fueran estados, y la República Dominicana perdió las tierras de San Miguel de la Atalaya, el Valle de la Miel, de Hincha, lo cual ha representado unos 6,000 y tantos kilómetros cuadrados. O sea que evidentemente hay una presión demográfica en contra de la soberanía nacional por parte de estas poblaciones que han agotado los acuíferos, que han destruido su país y que ahora invocan como un derecho humano destruir el nuestro. Manuel, justamente cuando hablábamos de que en la frontera hay pues un establecimiento de muchos nacionales haitianos, pensé en esa situación en aquella época cuando se perdió con San Miguel de la Atalaya y varios lugares, que no es tan sencillo porque se dijo, los países abogaron porque donde hubiese más haitianos, pues que se les cediera. O sea que no es tan facilito decir, bueno, pues ahí hay que se queden en la frontera. Ha habido muchos planes de crear una zona franca en el medio, por ejemplo, y que ambos trabajen del lado de cada uno, cosa que sería una solución bastante buena a mi juicio. Pero vámonos a los peligros que tenemos. Tú has mencionado el narcotráfico. Fíjate que uno de los asesinos que ya confeso de Juvenal Moïse fue un chileno que estaba viviendo en la República Dominicana, que de hecho tuvo una condena de narcotráfico
de llevar drogas a Haití desde el 2013 y se dice que vivía en el malecón de Santo Domingo, este chileno Rodolfo Yard. De manera que fíjate que hay un tráfico de estupefacientes entre la República Dominicana y Haití. Ahí parece que tráfico de armas también. También hay que preguntarse de dónde salen tantas armas a Haití, en Haití, que no vienen, no se fabrican en la República Dominicana. ¿De dónde salen? Yo tengo aquí algo que salió hace poquito sobre el asesinato del expresidente, bueno, del presidente muerto, asesinado, Juvenal Moïse. Dice que el juez, Wesser Voltaire, que está a cargo de la investigación sobre el asesinato del presidente, emitió ya su orden y dice el documento que hay justicia penal a 51 personas, entre ellas la esposa del presidente asesinado y algunas figuras prominentes de la escena política haitiana. Yo la verdad que desde siempre se dijo que ella estuvo involucrada. Yo me pareció una patraña porque no la creí, como su esposa, ¿verdad? No la creí capaz de hacer esto, pero parece que hay ciertos datos que la señalan. Bueno, realmente la esposa contó una historia absolutamente insólita, porque se publicó en principio de que ella había sido herida en medio del grupo de comando que entró en la casa del presidente Moïse y violó la seguridad, estaba custodiado por una seguridad, pero al parecer los mecanismos de seguridad eran cómplices de su muerte. Sí. Entró a su habitación y le disparó a quemarropa. Y ella salió con un brazo escayolado diciendo que había sido herida por un tiro de fusil. Alguien que es herido por un tiro de fusil tiene unos traumatismos muy severos. Sin embargo, después apareció en el avión con el brazo vendado, ¿verdad? Cabestrillo, pero con el brazo completamente sano. Así que evidentemente todo había sido un teatro, un montaje, una escena, ya no fue en absoluto herida en el magnicidio, salió completamente indemne y a partir de ahí se comenzó a sospechar porque las mentiras de la señora de Moïse eran muy evidentes y después se ha ido por reconstruyendo un poco por las confesiones de los que han estado involucrados en esa muerte, que la señora Moïse estuvo al tanto del asesinato y que es parte de la conjura para ultimar a Jovenel Moïse. ¿Se sabe qué buscaban estos asesinos, incluyendo a la señora de Moïse, puesto que muchos eran extranjeros, había colombianos, chilenos, de hecho también el colombiano estuvo en nuestro país, en la República Dominicana, ¿te acuerdas que en ese momento se buscaron aquí, parece que vinieron? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Poder? Bueno, ¿El actual presidente Henry estaba también involucrado? ¿Cuál es la situación? No, lo esencial es que hay pues unos autores intelectuales, unos, lo que llaman, los que hacen el encargo, los les commanditaires, dicen en Haití, ¿no? Los que hacen la operación intelectual de planificar el crimen, que de hecho hay una persona condenada en los Estados Unidos que es haitiano, y son haitianos. Y luego está lo que sirven de instrumento a la operación, donde había efectivamente extranjeros, porque en Haití nadie confía en la seguridad nacional de lo que queda allí de un Estado, sino que todos los dignatarios tienen ejércitos privados, bandas privadas que le obedecen. Y los propios presidentes, de hecho Moïse había creado una banda él mismo
protegerse y para mandar a matar también. Entonces, pero en el caso de él, no fueron exactamente las bandas que ellos habían creado, sino que hicieron el encargo a un comando y pagaron ese encargo y el comando pues lo eliminó. Pero yo no creo que sea tanto el peso de los extranjeros, de los colombianos que se dedican al delito, porque Haití, en términos de delito, Haití es una fuente de inseguridad. De hecho, los riesgos que se le plantean a la República Dominicana por esa frontera de 392 kilómetros de longitud son enormes. En primer lugar, está el riesgo de la inmigración ilegal. O sea, inmigran parturientas que crean un problema sanitario en la República Dominicana y consumen el presupuesto de salud enormemente, en más de un 30%. Inmigran igualmente trabajadores que desnacionalizan el trabajo y nos crean un problema social. Inmigran niños manejados y manipulados por las bandas. Inmigran personas enfermas que ocupan las camas de los hospitales y que pueden contagiar y contaminar enormemente, porque estamos hablando del país con mayor insalubridad del continente, que además carece de sistema sanitario. Inmigran delincuentes que han salido de las cárceles de Haití y que de hecho en algún momento se llegaron a censar más de 3.000 delincuentes y que están operando en la República Dominicana. O sea, es decir, los riesgos en términos de personas son muy, muy grandes, pero además pueden inmigrar terroristas extranjeros que de hecho han pasado por esa frontera hacia la República Dominicana. Por eso, la idea de un control fronterizo efectivo con un muro no es descabellada, es necesaria, es indispensable y el pueblo dominicano seguramente le va a agradecer enormemente al presidente Abinader el haber decidido y haber proyectado este proyecto de línea fronteriza cerrada, de control fronterizo, porque por lo que puede entrar por la frontera es fuente de inestabilidad, pero también entran armas ilegales. Haití se censaron más de 500.000 armas ilegales que fueron exportadas a Haití y que están en manos de las bandas, que están traficando, que están en manos del narcotráfico internacional, que están en manos del crimen organizado. Todo ese enorme, digamos, menjunje de temas siniestros están allí en plena efervescencia y la República Dominicana se expone a ese riesgo, a riesgo de esas inmigraciones, a riesgo del narcotráfico, porque por allí pasan más del 14% de toda la cocaína que hay en Estados Unidos, a riesgo de la contaminación sanitaria, a riesgo de la contaminación animal y fitosanitaria, a riesgo del contrabando de mercaderías ilegales que pueden, cigarrillos, todo tipo de mercadería que no está, digamos, censada por las aduanas dominicanas. Es decir, todos esos riesgos son riesgos de inestabilidad, pero al mismo tiempo tiene riesgo enorme que plantea la demanda de Haití de carbón vegetal. Una gran cantidad de haitianos se han establecido en los parques dominicanos donde nacen los ríos que nutren las 32 presas de la República Dominicana y han comenzado a desmontar el bosque con el objetivo expreso de producir carbón vegetal para Haití, que demanda ese carbón vegetal, porque los haitianos no tienen una matriz basada en el gas propano, sino basada en el carbón, y ya no tienen dónde extraer ese carbón y lo están extrayendo de la República Dominicana. Es decir, que para vivir como viven en extrema situación y no peor de lo que viven, tienen que destruir a la República Dominicana y nosotros no podemos permitir que el país se destruya. Por eso yo entiendo que una de las obras más importantes ha sido la construcción
de ese muro, que algunos juzgan insuficiente, pero que es un primer paso para proteger a la República Dominicana y evitar que la avalancha de un Estado totalmente, digamos, descontrolado en el Caribe, una situación de caos permanente, un Estado sin Estado, un Estado que ha pasado de la somalización al caos total y prácticamente está al borde de la guerra civil, pueda arrastrar a la República Dominicana a su inestabilidad y destruir sus posibilidades de desarrollo y de país líder del turismo en el Caribe. Es muy compleja la situación, es muy compleja y de hecho hemos visto, yo creo que todos ustedes que están viendo este programa han visto videos de cómo los haitianos vienen a la República Dominicana y talan los árboles y se los llevan, pero los videos que hemos visto son muchísimos y una gran cantidad de árboles. No es que viene un haitiano y corta un árbol, son manadas de haitianos cortando miles de árboles y llevándolos hacia Haití. La situación es muy compleja, va mucho más allá de una simple cooperación internacional o de país vecino, como muchos piensan o dicen, e incluso que nos señalan como de malos vecinos o que no estamos permitiendo ciertas ayudas. Esto va mucho más allá de eso. Hay toda una ola de violencia envuelta, una peligrosidad que lo ha detallado Manuel Núñez muy específicamente, fitosanitaria, de salud humana, de bandas armadas, de todo, señores. Es un peligro muy grande. Ahora, bien, también Manuel ha hecho alusión al muro. Yo lo que veo es que ese muro va muy despacio. Vamos a la pausa y seguimos con este tema. Continuamos con este programa sobre Haití con el escritor Manuel Núñez. Manuel, ¿está Haití preparada para unas elecciones? Y te lo pregunto porque uno de los puntos que exacerba la violencia en Haití es justamente que este señor, Ariel Henry, es un presidente de facto. Ellos se supone que debieron haberse ido a elecciones, pero ¿de qué manera puede Haití celebrar unas elecciones en la situación que vive? Y otra parte muy importante es que los pandilleros, los jefes de banda, como por ejemplo Barbecue y otros, son los que más seguidores tienen. Entonces, ¿cómo podrían hacerse elecciones en un país en esta situación? Y si no se hacen, ¿cuál es el pronóstico? Bueno, yo no creo que sea la prioridad de elecciones. Durante mucho tiempo, los organismos internacionales habían proclamado que el tema haitiano era un problema de déficit democrático. Es decir, que la aparición de un presidente automáticamente dejaría zanjado el problema y naturalmente se creía que los golpes de Estado, que las situaciones de inestabilidad en que ese país ha vivido, porque ha habido una intervención extranjera de casi 18 años, que terminó con la MINUSTAH, pero que en ningún caso ha podido resolver el problema del país, que había un problema cuando había presidentes y lo sigue habiendo, aunque haya presidentes por los cuales no se ha votado. No hay Congreso tampoco, no hay elección de los senadores y diputados del país, no hay estructuras de justicia. El tema no es, yo pienso, un tema electoral. Las elecciones no van a resolver el problema porque un presidente en un país donde no hay un polo de autoridad es un presidente que lo que va es a huir. Y de hecho, Henry está muy débilmente sustentado por un cuerpo de policía, pero no tiene capacidad para moverse en todo el país.
ni para hacer lo que le da la gana, sino sencillamente lo que está es representando a una sociedad que no ha votado por él, que a lo mejor no existe, pero es la única forma de interlocución de Haití con el exterior, porque si no es Henry, habría que reconocer entonces a Guy Philippe o a Barbecue, que son ya definitivamente Ya el bandoleros. Philippe también es un bandolero. Exacto, sí. Entonces, yo no creo que las elecciones resuelvan ningún problema. Yo pienso que el problema haitiano es la necesidad de un compromiso a largo plazo de la comunidad internacional en un esfuerzo de reconstrucción o construcción, porque eso nunca ha estado construido, de lo que sería un Estado, es decir, de crear un polo de autoridad, de crear los mecanismos para la convivencia, de crear las leyes de catastro para favorecer la inversión extranjera y que lleguen capital y que haya desarrollo y que haya industria y que haya comercio y que haya pues actividad económica legal fundamental para el desarrollo y la explotación de las riquezas del país para satisfacción de esa población. Pero nada de eso es posible si no hay antes una pacificación, y la pacificación pasa por la destrucción, la neutralización de todas las bandas que están operando en el país, que han hecho que el Estado mismo desaparezca. O sea que nadie se quiere encargar, todo el mundo sabe que el tema haitiano es un tema de nunca acabar, que los mismos haitianos crean problemas porque tienen una mentalidad de asistidos sociales y piensan que el resto del mundo tiene que encargarse de sus problemas y el resto del mundo tiene demasiados problemas. Ahora el resto del mundo está metido en Gaza, está metido en Ucrania, está metido en Asia. Es decir, la atención del mundo no puede ser acaparada por un país pequeño, sin petróleo, lleno de gente hambriada, sin recursos, totalmente devastado, con 1.5% de capa boscosa, Sin embargo, tú mismo deforestándose. acabas de decir que la comunidad internacional que se encargase de ellos es la única solución. Claro, nosotros no cansaremos de apelar, porque si no, seríamos los primeros en tener que pagar la cercanía con un Estado de esa naturaleza. Nosotros no elegimos el vecino está ahí, y es una situación que amenaza nuestra estabilidad, porque ¿cuáles son los riesgos de la República Dominicana? Vamos a examinarlo. Primer riesgo sanitario. Si estamos hablando del país más insalubre del continente, que tiene el liderazgo del SIDA, liderazgo de la malaria, liderazgo del cólera, liderazgo del pian, liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, es decir, por el agua, por los insectos, por los animales. O sea, ese es un riesgo que está ahí y que las estadísticas y los datos de la Oficina Panamericana de la Salud no nos dejan mentir. Estamos hablando de que el país es una bomba de tiempo sanitaria, en el caso de Haití. Luego está el riesgo social, es decir, es exportar hacia República Dominicana todos sus problemas, es decir, sus problemas de falta de escolaridad de los infantes que comienzan a ocupar las escuelas dominicanas, sus problemas de huérfanos, es decir, los hogares del CONANI nuestro están todos inundados de haitianos. Eso no se quiere decir porque la UNICEF cree que el hecho de ser haitiano elimina la nacionalidad. Nosotros tenemos obligaciones con la infancia dominicana que está siendo desatendida por esa población. Luego están los riesgos de la población dominicana que va a los hospitales que están ocupados, que las camas están ocupadas, que las parturientas ocupan todas las camas, que todos los reactivos en los grandes hospitales dominicanos son devorados por esta población. Es decir, y luego no hay ninguna posibilidad de que el dominicano pueda
curarse gratuitamente, como establece la ley. Es decir, los riesgos de desnacionalización del trabajo, que lo estamos viendo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, en todo. Es decir, es una expansión, es una apropiación de una nación de los bienestares de otra. Entonces nosotros no podemos permitir que el país se nos desbarate ante nuestras narices. Es decir, estamos viendo una situación absolutamente inaceptable. Es decir, los riesgos de inestabilidad, porque si importamos la inestabilidad de Haití, vamos a hacer que nuestro país también sea inestable. Y fíjate que cómo la inestabilidad absorbe, que a pesar de que somos el país que está creciendo sostenidamente desde hace 20 años más en la región, si absorbemos Haití, quedaríamos totalmente en un caos. Y entonces Claro. otra pregunta, Manuel. ¿Tú crees que si hubiese elecciones en Haití en este momento, ganaran uno de esos jefes de bandas? Y la segunda pregunta, creo que mejor lo dejamos para que me la contestes ambas después de la pausa, es, se dice que en Haití hay dos países, uno rico y uno muy pobre. ¿Cómo es que esto funciona? Porque lo único que se ve es el desastre que hay en Haití. ¿Es esto cierto? Vámonos a la pausa y volvemos. Dos preguntas quedaron pendientes en el segmento anterior. La primera, si hubiese elecciones, que ya hemos dicho que no hay escenario para esto, pero si lo hubiese, ¿ganarían los jefes de bandas, como hablamos de Guy Philippe y de Barbecue? Y la segunda, ¿existe realmente en Haití dos grupos tan diferenciados, uno muy rico y uno muy pobre, que es la mayoría? Yo creo que si hubiese elecciones en Haití tiene reconocido unos 150 partidos. En las últimas elecciones hubo más de 30 candidatos a la presidencia de la Wow. República. Ese es un sistema totalmente atomizado, desmigajado. No hay partidos con capacidad de representación importante. Y los políticos, por lo general, los que están al mando de la cosa pública, se apoyan en las mismas bandas. O sea que cualquiera que saldría tendría en cierto modo que apoyarse en una porción de ellas o en ellas y colocaría en el gobierno a una de estas bandas. Es decir, porque además el sistema haitiano es extremadamente complicado porque es un sistema de doble legitimidad. Está por un lado el presidente de la República, que es el jefe del Estado, pero luego está el jefe del gobierno, que es el primer ministro, que debe ser presentado ante un parlamento que no existe, que no ha sido electo tampoco, que ya también perimió su mandato. O sea que realmente yo veo como una situación un poco utópica el hecho de que se enfoque como que la solución va a ser elegir a un presidente votado por la gente y que ese presidente vendrá como un vendedor de milagros, es decir, un gran padre que va a salvar a todos los hijos. Ya no es posible eso porque allí no hay estructura para ello. O sea, lo que manda es un plan económico de reconstrucción que genere bienestar y que posteriormente genere la posibilidad de establecer un sistema en el cual el pueblo elija a los gobernantes y que tomen una decisión. En cuanto a la segunda pregunta, te referías a la existencia de un Haití pobre. Haití es el país más pobre del continente. Tiene muy poco de capa boscosa, se está deforestando a un ritmo de un 4% anual, consume
6 millones de metros cúbicos de madera por año, y no lo tiene allí, lo está teniendo la República Dominicana, o sea que ya destruyó su país y han comenzado a destruir el nuestro. Tiene el récord, ¿verdad?, el liderazgo del analfabetismo, no tiene capital humano suficiente, una población virtualmente enferma, 70% de desempleo, el más alto del continente. Con esas variables estamos hablando de un país que está entre los niveles más bajos del mundo. Es un PMA, país menos avanzado, y al mismo tiempo está entre los 10 estados fallidos del mundo, pero ya ha superado esa condición porque ha entrado en la condición de país somalizado, o sea que tiene el mismo estatus que Somalia, que es un territorio de nadie, donde nadie manda, nadie ejerce nada. En ese universo, pues existe un sector privado importante, porque siempre ha existido, en algunos casos, dedicado al comercio, dedicado a la explotación o a la importación de bienes, dedicado una parte de ellos a la política, y de la política han pasado al negocio ilegal, o sea, al negocio del narcotráfico. Y ese sector, que es pequeño, ¿verdad?, porque no es una sociedad rica, pues en muchos casos la gente entiende, muchos de los ideólogos que creen que el tema es quitarle a los ricos para darle a los pobres, entienden que si lo hicieran desaparecer, ya el problema haitiano estaría resuelto. Eso no es verdad, porque toda la riqueza que el sector privado haitiano tiene, supongamos que sean 10.000 o 20.000 millones de dólares, se la comerían los haitianos en menos de un año, o sea que evidentemente, y no habría nadie rico. Tampoco serviría para nada. No sirve tampoco para nada, o sea que no. Las necesidades del país son tan grandes que ningún país, ni siquiera Chile ni Argentina, liquidando a todos los ricos puede satisfacer las necesidades de todos los pobres, como creen las izquierdas y como creen aquellos que quieren crear un sistema de redentorismo a partir de ideas políticas que han fracasado en el mundo entero. Bueno, la situación es bien complicada, definitivamente, pero existe una clase pudiente importante que no es que sea repartiendo sus bienes, pero sí podrían ayudar a lo que sería la solución en Haití. El problema por no es que haber dejado llegar esto a donde ha llegado. El problema es que hay que enfocar el tema haitiano conociendo la estructura mental de los haitianos. Estamos hablando de un país que está internamente fracturado. Es decir, es un país que ha estado en una etapa muy grande de su vida gobernado y guiado por el odio. El odio al blanco, el odio al mulato. Hasta 1920 ninguna persona de color blanco podía ser dueño de nada. Fue Roosevelt que cambió la ley y dio esa posibilidad. Es decir, que muchas personas que inmigraron en el siglo XIX se han mantenido sin acceso a la nacionalidad haitiana por el color de su piel, sencillamente. O sea que el racismo antiblanco está allí presente, muy fuerte, y de hecho ha habido matanzas. La última gran matanza fue la de 1957, decretada por François Duvalier y Lorimel Denis, que eran su maestro de pensamiento, su maître à penser. Es decir, y estas personas crearon todo un precedente, y de hecho ha estado siempre viva la idea de esa fractura racial que hace que las personas, aún aquellos que tienen bienes, ¿no?, y que proceden, por ejemplo, de grupos
libaneses, de grupos extranjeros que estaban allí en el pasado, aunque tengan la nacionalidad haitiana, nunca han sido considerados legítimamente como haitianos por parte de los haitianos. Y eso evidentemente hace que no haya una colaboración estrecha entre las clases sociales, Manuel, como debe ser. entonces, hemos visto que las soluciones para Haití son muy complicadas y que no hay un verdadero interés ni dentro de Haití ni fuera de Haití para solucionar el problema. Nosotros, está de más decir que como únicos vecinos somos los más afectados por esta situación. Tú has hablado del muro fronterizo como una buena iniciativa del presidente Abinader. Sin embargo, yo no veo un gran avance en este muro. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto y cuándo pudiese esto estar listo? ¿Cuándo pudiera esto ser una verdadera herramienta que nos ayude al menos a controlar ese flujo indiscriminado que se sabe que desde hace 20 años el que ponían en la frontera, bueno, al principio era un castigo, pero ya luego era un premio. Entonces, ¿qué hacer en estos 2 minutos que nos quedan? Mira, yo pienso que el muro se está terminando y de hecho han inaugurado algunas de sus fases. Son varias empresas distintas, las concesionarias, y por eso no hay exactamente una coordinación entre todas para dar una solución final. Pero sí yo pienso que ya los efectos se sienten, porque de hecho, cuando tú limitas las entradas a los 4 puntos de control, Dajabón, Guanamante, Díaz Piña, Belader, Jimaní, Malpaz y Pedernales, Anza Pitre, y creo que hay un quinto punto en Pedro Santana, yo pienso que la situación va a ser más controlable porque el objetivo es que nuestros cuerpos armados tengan el control del espacio terrestre y que puedan ver que nadie entre sin el permiso legal establecido por la Cancillería y que no haya ningún tipo de tráfico, ni el tráfico de los gobernadores, que en muchos casos servían de estimuladores de la inmigración, ni el tráfico de algunos cónsules que lograron enriquecerse vendiendo visas a personas que no calificaban, ni el tráfico de los agentes de la Guardia. del Es decir, exacto. que la gente dicen que la Guardia es la gran responsable. No, el tema es que hay otros responsables, los responsables consulares, los responsables de la gobernación en la provincia, que también tienen que dar la cara cuando hay incursiones ilegales de personas procedentes del país vecino. Y también otro problema muy grande que ojalá se concientizaran son los organismos internacionales que muchas veces simplemente nos señalan a nosotros. Yo no veo que presenten un análisis a fondo de cuál es el problema de Haití, sino que simplemente se ensañan en señalarnos a nosotros como culpables de cosas que escapan totalmente de nuestras manos porque no podemos solucionar este problema que ojalá pudiésemos. Ahí están las ONGs. Las ONGs viven de la miseria haitiana y se han sembrado estereotipos internacionales para culpabilizar a la República Dominicana del problema, porque ellos entienden que la forma de resolver el problema haitiano está en destruir a la República Dominicana, en repartir a la República Dominicana. Y ningún país del mundo aceptaría esto. Esa es la visión, esa es una ONG y la visión de algunos redentores de la nación haitiana que quieren hacerlo a expensas de la existencia de la propia República Dominicana, lo cual no se le puede permitir porque Haití tiene derecho a existir, pero también tiene derecho a existir la República Dominicana. Haití tiene derechos humanos, pero también tenemos nosotros, los dominicanos, derechos humanos a ser dominicanos y a seguir siendo dominicanos todo el tiempo. O sea que no hay ninguna razón para que la República Dominicana sea sacrificada por aquellos que quieren, que han convertido el tema haitiano en un objetivo de
redención de esa población, redención que deben buscarla en la comunidad internacional y en su propio territorio. Muchas gracias a Manuel Núñez por este análisis interesantísimo, sin olvidar de que además somos dos poblaciones con características muy distintas, desde educacional, racial, idioma, religión, todo. Y esto también ayuda mucho menos a que haya un entendimiento más suave. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes por sintonizarnos, amigos, y será hasta la próxima.